ese tonali, esa energía que tenemos, esa esencia como gentes, como humanos, que es un calor, es una luz. Cuando estamos vivos, aquí se dice que está más aquí presente, pero cuando ya no hay cuerpo, ese tonal se le dice Ejecatl. Literalmente es viento, pero también cuando ya alguien muere, ese tonali se manifiesta en Ejecatl. Y aquí quiero comentar algo que lo escuché aquí en Xochimilco, aquí mismo en San Gregorio. Una persona ya mayor decía que todavía escuchó que unas personas que iban a trabajar al cerro, dos personas, y a la hora de sacar el itacate, uno a otro le dijo, oye, échale primero a los vientos. A lo mejor si hubieran hablado náhuatl, hubiera dicho, échale primero a los ejecatl, digamos, ¿no? Machiquintemili inejecame o inejecatzitzin, ¿no? Échale primero a los vientos, a los aires, la comida, o sea, como una ofrenda. Entonces, ¿qué es ese pensamiento? ¿Será de Occidente? ¿Será de los españoles? Yo creo que no, yo creo que es de aquí, pero todavía quedan muchas cosas así, aunque ya sea en español. Es lo mismo que decimos en la Huasteca, hay que darles de comer a esos vientos, a esos ejecatl, que son tonales de antepasados, que aunque ya no sepamos el nombre, son antepasados y pueden manifestarse por ahí. Entonces aquí también está esta dualidad, esa esencia de persona en vida, en el Tlalticpac, que es la faz de la tierra, es tonal, está vivo, tiene cuerpo este tonal, pero acá que ya no hay cuerpo, es Ejecatl. Y no es ese viento que nos sopla, sino que es un viento muy particular, muy especial, que se puede manifestar en una vela prendida, en un fuego prendido, como un remolino o un remolino que levanta la basura en el campo.